Mateo capítulo 11 vamos a leer un pasaje sumamente conocido de las Escrituras. Dice así, verso 25 hasta el verso 30. Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie, los que pueden, para leer la Escritura en esta mañana. Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante, dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros oramos en tu presencia en esta mañana, agradecidos por habernos permitido llegar hasta aquí. Tú has provisto todo lo necesario para que podamos estar en conjunto con tu pueblo, reunidos para honrarte a ti, rendirte culto a ti, exaltar el nombre de Cristo en esta mañana. Y al acercarnos a las Escrituras, deseamos oír tu voz. Y deseamos que tú hables más allá de lo que hemos de decir en este tiempo. Tú eres poderoso y pedimos, Padre, que puedas revelar ante nuestros ojos a Cristo. Una vez más, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Mientras ustedes permanecen ahí en el texto ese de Mateo, no se vayan de allí, ahí vamos a estar nosotros. Yo les leo otro texto que fue el que leímos ayer. Si alguno de ustedes sigue las enseñanzas de los sábados, este fue el pasaje que leímos ayer, y el mensaje de hoy es la continuación del mensaje de ayer. Así que si usted no lo escuchó, porque no pudo, por cualquier otra razón, bueno, si quiere tener lo que es la introducción al mensaje de hoy, puede escuchar ese mensaje que tenemos en el canal de YouTube, que fue el que dimos ayer, que es la primera parte de este texto. La primera parte de la explicación de este texto al que vamos a volver, Dios mediante, el sábado que viene. Dice así el otro texto que leímos ayer en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí hay todo un mensaje en ese versículo, porque habla de cómo realmente uno llega a tener la aprobación de Dios, ¿no? No solamente con sufrir, sino si sufrís y lo soportáis. Ahí interesante eso. Y dice el otro verso, verso 21, pues para esto fuiste llamados, ¿no? El llamado a la salvación conlleva este llamado también, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para eso fuimos llamados, para actuar como Cristo. Verso 22, el cual no hizo pecado, estas son sus pisadas, ¿sí? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Y ahí lo que Pedro está diciendo es, bueno, el desafío es seguir las pisadas de Cristo, actuar con humildad y mansedumbre ante la agresión que sufrían estos creyentes a los que les escribe, era terrible porque era la persecución imperial. Y él les dice, bueno, ustedes tienen que seguir las pisadas de Cristo cuando están sufriendo injustamente, ¿sí? Por eso dice, bueno, si ustedes sufren justamente porque ustedes hicieron una macana, bueno, listo, aguántensela. Pero el asunto es que si ustedes sufren injustamente, ¿cómo debe reaccionar el que tiene a Cristo? Bueno, como Cristo. ¿Cómo actuó Cristo? Con humildad y con mansedumbre. ¡Wow! Esto es imposible, Pedro. Bueno, entonces él dice esto en verso 24. Él llevó nuestros pecados en el madero. Él sacó el impedimento que el ser humano tiene para poder actuar como Cristo. Y no solamente eso, sino que los vistió con su justicia, que es con su carácter. Él ya pisó por ese camino de sufrimiento injusto y no pecó.
Y Él nos demostró que permaneció humilde, manso en ese camino. Entonces Él los viste a ustedes con esta misma actitud. Así que ustedes pueden hacer eso si Cristo está en ustedes, le dice Pedro. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, eso fue lo que nosotros mencionamos ayer acerca de esa actitud de Cristo de mansedumbre y de humildad ante un sufrimiento injusto. Ahora, todo ese mensaje viene a raíz de una temática, si usted no está siguiendo la temática de los sábados, empezamos a hablar de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros dentro de la iglesia local. Los principios que hemos mencionado pueden ser aplicados en un montón de relaciones en la vida, ¿no? En casa, en el trabajo, con los vecinos, donde usted esté, los principios son universales. Los estamos enfocando en la iglesia porque así nació la temática, cómo nos relacionamos nosotros dentro de la iglesia local. Y llegamos a ese pasaje, llegamos al pasaje de Primera de Pedro, para hacer notar cómo la mansedumbre y la humildad son cosas esenciales para relacionarnos bien los unos con los otros. Y especialmente porque el tema está colocado y está puesto dentro de un contexto donde hay que relacionarse con personas difíciles, donde hay que relacionarse bien con otros en un contexto hostil. Y ese es apasionante al pasaje que el Señor me ha llegado, siguiendo esa temática de las relaciones unos con otros. Y hemos titulado esa temática El sentir de Cristo, porque cuando empezamos con el texto de Filipenses, capítulo 2, donde Pablo, en un contexto de una iglesia que estaba experimentando una división, les dice, especialmente con Evodia y Síntique, había diferencias que no sabemos cuáles eran, pero el asunto es que le dice a Evodia y a Síntique, miren, dense vuelta, miren allá, a Cristo. Interesante. Cada vez que hay problemas de relaciones, los apóstoles acudían a Cristo para resolver los problemas. No es que se ponían del lado de acá, de él, del lado de él, del otro hermano. No. Miren, ustedes dos que están allá, miren a Cristo. Le dice eso en Romanos capítulo 14, cuando había esa división entre los carnívoros y los herbívoros, en Romanos 14, ¿no? Y le dice, bueno, ¿qué? Acá hay diferencia. Y Pablo dice, no estoy ninguno de ustedes allá. Miren, los dos, allá, Cristo. Y les hace mirar a Cristo. Siempre la respuesta ante los problemas de malas relaciones dentro de la iglesia es, miren, paremos muchachos un poquito, vamos, presten atención, miren a Cristo, miren a Cristo. Y en este caso, donde están sufriendo persecución, desde afuera, no internamente, sino desde afuera de la iglesia, también Pedro le dice a la iglesia, momento, ante tanto clima hostil que los pone a ustedes inquietos, ¿qué hacemos en este momento que somos perseguidos por el Estado? Momento, calma. Miren a Cristo. Una vez más, miren a Cristo. Pero ¿qué vemos de Cristo? Miren su mansedumbre y su humildad. Tremendo. Y eso empezamos a ver ayer, haciendo un énfasis con ese desafío tan tremendo, ¿no? El tema que comenzamos ayer nosotros a exponer en ese culto, acentuando esa desafiante propuesta con la que Pedro exhorta a los creyentes en medio de un clima hostil. ¿Qué desafiante es eso? ¿Cómo permanecer nosotros humildes y sumisos cuando estamos siendo atacados, cuando nos ofenden, cuando nos rechazan, cuando en realidad nos insultan, cuando en verdad nos engañan, cuando nos mienten? ¿Cómo permanecer humildes y mansos? No, ahora van a ver, ahora van a saber ahora sí voy a poner las cosas en su lugar, me vas a escuchar a mí. ¿Cómo permanecer humildes y mansos cuando en verdad estamos padeciendo y estamos padeciendo injustamente? Bueno, este es el asunto. ¿Y cuán importante es esto? Porque dentro de las relaciones de la iglesia esto va a pasar continuamente. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y si nosotros no recurrimos al ejemplo de Cristo, va a pasar lo que pasaba en la iglesia de Galacia. Si vosotros os mordéis y os coméis unos a otros, dice Pablo. Se están mordiendo y se están comiendo unos a otros. Y en esa misma carta de los Gálatas, otra vez Pablo vuelve a decir, miren a Cristo. Si nosotros no aprendemos a ser mansos y humildes en las relaciones los unos con los otros, vamos a terminar comiéndonos y mordiéndonos, hermanos. Así que ese desafío es tremendamente apasionante en las relaciones unos con otros, ¿sí? Y lo que Pedro le estaba diciendo a ellos es que en medio de un clima hostil, los estaba exhortando a seguir las pisadas de Cristo, respondiendo a la agresión con mansedumbre y humildad. Él no respondió con maldición a la maldición, él no usó el engaño y no amenazó.
Y es interesante que todas esas cosas son la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa cuando apenas nos agreden. Responder con la misma moneda, responder con la misma injusticia, usar el engaño, incluso amenazar, ¿no? Hasta, Dios te va a terminar castigando a vos por lo que me hiciste. Incluso hasta usamos términos bíblicos para amenazar, ¿no? Para defendernos a nosotros, no al Señor, sino a nosotros. Es tremendo eso. Vamos a avanzar a partir de ahí esta mañana, porque hay algo más en todo eso de la humildad y la mansedumbre que el Señor me enseñó a mí. Capaz ustedes ya lo saben, y gracias a Dios ya lo saben, pero para mí fue una bendición personal. Y no pude dejar de pensar en esto en toda la semana, y por eso es que 2 reuniones sigo con el mismo tema. Generalmente cambio el domingo. Pero no puedo dejar de pensar en esto, hermanos. Y intenté estudiar otra cosa, confieso eso como pastor. Dije, no, domingo otra cosa, y no. Y quiero contar esto que el Señor me enseñó a mí. Sí, el tema no termina hoy porque incluso lo empecé a desarrollar ayer y vi, no llego a lo que realmente es importante, que es explicar cómo trabaja el pecado en nosotros para engañarnos y hacernos pensar que cuando nosotros estamos luchando por nuestra propia reputación, se trata de egoísmo y orgullo. Cuando nosotros tratamos de defendernos a nosotros, se trata de orgullo y egoísmo. Pero eso queda para la próxima porque necesito explicar cómo es un engaño eso. Es un autoengaño, es el engaño del pecado en nosotros. Y nosotros pensamos, no, yo tengo que contar mi verdad porque yo tengo que defender que a mí. Bueno, me estoy adelantando. Quiero hacer un énfasis hoy en algo precioso de Cristo, porque ahí debemos partir nosotros. Según Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Cristo, dice algo tremendo de Cristo ahí, dice que Cristo menospreció el oprobio. O menospreciar significa que uno lo tiene en poco, no le da importancia, eso significa menospreciar. ¿Y qué fue lo que menospreció Cristo? El oprobio. ¿Qué es el oprobio? Son las burlas contra Él, fueron los ataques contra Él. Fueron constantemente, Cristo sufrió el ataque, primero de su propia familia, porque sus hermanos lo odiaban tanto, los hermanos de Cristo, sus hermanastros, lo odiaban tanto que estaban esperando, bueno, anda a Jerusalén de una vez para que te maten. Nos traes vergüenza a la familia. Esa era la actitud de los hermanos de Cristo, que se convirtieron después, varios de ellos, después de la resurrección. Pero él sufrió hostigamiento todo el tiempo, en medio de su familia, cuando comenzó su ministerio, problemas con los apóstoles, problemas con la gente, todo el tiempo estaba siendo hostigado y desde el principio nomás ya buscaban para matarlo. A tal punto que él, cuando supo que su hora todavía no había llegado, sabía que su hora no había llegado, se escapaba, se escabullía entre la gente porque estaban a punto de apresarlo, querían comérselo los religiosos de su tiempo, persiguiéndolo porque le tenían envidia. Bueno, todo el tiempo sufrió este hostigamiento. ¿Cómo reaccionó Cristo ante esto? Dice que lo menospreció el oprobio. O sea, lo tuvo en poco, no dándole importancia al menosprecio que la gente profería continuamente en su contra. O sea, Cristo no volvía con los discípulos y decía, muchachos, la verdad que hoy estoy un poquito afligido, me hirieron mis emociones, la verdad que me cuesta seguir adelante en el ministerio. No era tema de conversación de Cristo con los discípulos la ofensa que le hacían todos los días contra Él. No era. Era cosa sin importancia, eso significa menosprecio el oprobio. La burla, la agresión y el rechazo de las personas no hicieron mella en las emociones de Cristo. Cristo nunca estuvo emocionalmente herido, esa es la frase que solemos usar, pero es interesante que las emociones no se pueden herir. Vamos a aprender la semana que viene y vamos a mirarlo, que en realidad lo que está herido es nuestro ego, nuestro orgullo, pero no nuestras emociones. Las emociones son la manifestación de algo, simplemente el síntoma de algo, y lo que está herido es el orgullo, es el ego. Eso es lo que sucede allí. Pero Cristo nunca lo íbamos a ver y nunca lo vimos en los evangelios a Él herido emocionalmente, y uso la expresión que usamos todos nosotros. Y vaya que sufrió controversias en su ministerio, se mantuvo estable y entero cuando una gran cantidad de sus discípulos se volvieron atrás rechazando sus enseñanzas. Eso es Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 hay una gran cantidad de discípulos que tienen siguiéndolos a Él. Discípulos eran gente que profesaba haber creído en Cristo como Salvador. Y cuando Él dio una enseñanza que era punzante para todo ese pueblo religioso en Israel, dice que desde esa palabra
se volvieron atrás muchos de sus discípulos. ¿Cuántos? No sé, pero dice muchos. Para que un escritor bíblico ponga muchos, eran muchos. Y no lo vemos a Cristo en ese momento. ¿Qué hice? No, gente que me seguía ya no me sigue, gente que ponía me gusta, mi predicación ya no lo pone. No, le dijo a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir con ellos también? No lo vemos herido emocionalmente a Cristo por eso. El abandono de las personas no lo hería emocionalmente. Él tenía un carácter estable al punto que no había un desequilibrio emocional en él. No había ese desequilibrio emocional. Nosotros humanamente lo miramos al pasaje, ¡ay, pobre Cristo, pobre el Señor, mirá cómo lo rechazan! Y él te mira, no, esto no me hace mecha en mis emociones. Algo semejante vemos en la persona de Pablo cuando la gente está llorando porque él va encadenado a Jerusalén y sabe a Roma, y sabe lo que le espera. El Espíritu de Dios le da testimonio que le espera cárceles y prisiones, y la gente en las iglesias empieza a llorar por ¡ay, Pablo, pobre Pablo! Y Pablo dice, no, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a estas cadenas, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Estaba emocionalmente estable Pablo, al punto que esas cadenas no le hacían nada a él. Ese es el Cristo en Pablo. Por eso dice, ¿qué estás llorando? Basta de llorar. Apóyenme en oración porque voy a una misión que el Señor me dijo, voy a llegar a Roma. Tremendo. Así que él se mantuvo estable y entero cuando gran cantidad de sus discípulos se volvieron atrás. Pudo humillado lavar los pies al que lo iba a entregar. ¿Se acuerdan ese texto que vimos hace como 2 sábados atrás? El otro sábado, Juan capítulo 13, el lavado de los pies. Pocas veces, reparamos en que entre los que le lavó los pies estaba Judas. Porque dice, cuando terminó de lavarle los pies, se levantó y dijo que uno de vosotros me va a entregar. Estaba Judas ahí al que le lavaba los pies. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué haríamos nosotros si entre el grupo que tenemos ahí de amigos íntimos con quienes compartimos todas las cosas? Porque en el libro de los Salmos David habla proféticamente de esa traición que le hace Judas al Señor, ¿no? Mi íntimo, mi familiar me traicionó. Interesante. David hablaba de su experiencia ahí, pero es profético de lo que sucedió allí. Pero es interesante. ¿Qué haríamos nosotros, no? Ya sé lo que me vas a hacer. Yo ya sé que sos el traicionero. Ni te lavarte los pies, ni te lavo los pies. No, le lavó los pies. Sin ninguna amargura, sin ningún rencor. Las emociones de Cristo eran sanas y estables, incluso para con sus enemigos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso de no tener un rencor para con ese hombre que sabe lo que va a hacer? Por unas 30 piezas de plata, un hombre al que llamó, un hombre con el que compartió las cosas más íntimas, un hombre al que le declaró todo y estaba en su círculo íntimo. Y le lavó los pies. Tremendo. Tremendo es ver esto en Cristo. Por eso Pablo dice, yo quiero ser como Él en su muerte. Me fascina el carácter de Cristo, dice Pablo. Eso es mi meta. Esa es mi meta en la vida, ser como Cristo. Él podía no darse importancia a sí mismo y mirar más allá de las injurias en su contra, e incluso, estando en agonía, podía pensar en el alma perdida de aquel ladrón a su lado. La crucifixión, no solo la crucifixión, pero todo el dolor físico que tuvo Cristo previo a la crucifixión es tremendo, hermanos. Hay una película que se hizo hace algunos años tratando de poder graficar todo lo que es el sufrimiento físico en el Calvario, el dolor físico que al punto que su corazón terminó estallando del corazón de Cristo. Por eso salió agua y sangre cuando el soldado le clavó la lanza, ¿no? Pero los médicos dicen que el corazón estalló, el de Cristo. O sea, la presión física que sentía ese cuerpo en ese momento era tremendo. Pero en ese momento, Él dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Mientras tenía un ladrón de este lado humillándose, del otro tenía uno que lo estaba injuriando.
pero él se preocupó por aquel que estaba humillado, listo para ser salvado. Mansedumbre y humildad, incluso hasta el momento cuando su cuerpo no daba más. No daba más. Pero la mansedumbre y la humildad se mantuvieron en ese carácter tan precioso y estable donde las emociones no estaban contaminadas por el pecado y no había ni un atisbo de odio, de rencor, de resentimiento. Eran puras las emociones del Señor ahí. Pedro nos dice que en ese contexto de agresión, pensando en el pasaje que leí hace un momento y que lo vimos ayer, nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Algo que ni siquiera pudo ser dicho de Moisés, quien, aunque fue calificado como el hombre más manso de la tierra, sin embargo, incluso el hombre más manso de la tierra, quien tuvo que tener una clase de 40 años para llegar a cultivar Dios en él ese carácter manso, no pudo mantenerse impecable ante la agresión. Porque justamente hubo un momento en su vida donde perdió la mansedumbre. Y pagó caro, Moisés, pagó caro. Así que ni siquiera el hombre calificado como el más manso de la tierra en el Antiguo Testamento pudo llegar a ser como Cristo. De él nunca se pudo decir de Moisés que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Moisés ni siquiera alcanza a ser como Cristo. La clave, queridos hermanos, la clave de poder mantener ese espíritu manso y humilde en las relaciones los unos con los otros, pero especialmente como lo trata Pedro en su pasaje, ante un contexto hostil contra nosotros, la clave entonces está en la mansedumbre y la humildad de Cristo. Y usted dice, claro, sabemos, pastor. Muy bien. ¿Pero por qué? Y esta es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana. ¿Por qué la mansedumbre y la humildad son la clave para mantener las buenas relaciones en la iglesia? Y lo primero que voy a decir en esta mañana, y es lo único que voy a tratar de justificar, después veremos en siguientes mensajes otras declaraciones para entender un poco más el tema, porque la mansedumbre y la humildad son el resultado de un alma satisfecha en Dios. La mansedumbre y la humildad son el resultado de un alma satisfecha en Dios. Y ahí está la razón, y eso lo voy a desarrollar y empezar a justificar hoy, de por qué nosotros reaccionamos mal ante otras personas. Porque nuestra alma no está satisfecha en Dios. ¿Por qué le contestamos mal a otros? ¿Por qué guardamos resentimiento? ¿Por qué nosotros nos enojamos de una manera equivocada contra otros, llegando a la ira, como dice Efesios capítulo 4? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Porque nuestra alma no está satisfecha en Dios. Y eso redunda en esa mala relación. Pero permítame justificar esta declaración, y por eso es que vamos a ir a este pasaje en Mateo capítulo 11, porque no es fortuito ni es casual que Cristo hable de mansedumbre y humildad, la de su corazón, en este pasaje. Él no dijo dos cosas así como, bueno, voy a decir dos cosas para que realmente me sigan y entre tantas cosas que puedo decir. No. Él puntualizó mansedumbre y humildad. Y vamos a ver por qué lo puntualizó aquí. Y que tiene que ver con eso de un alma satisfecha en Dios. ¿Sí? Ese pasaje que acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 11, que es precioso el pasaje, ¿sí? El llamado de Cristo. Es un llamado de Cristo a la salvación. Nunca olvidemos eso, que ese pasaje de Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, es un llamado a la salvación. Claro, es un llamado a la salvación muy distinto al que nosotros solemos escuchar. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y recíbele en tu corazón como Salvador. Bueno, es interesante que Cristo hacía otros llamados y a veces lo variaba al llamado, que siempre el llamado consistía en seguirle a Él, dejar todo para seguirle a Él. Eso era el llamado siempre. En este caso, el llamado a la salvación está expresado de esa manera, llamado a los cansados y trabajados, y que Él le iba a dar descanso, ¿sí? Ese es el llamado a la salvación aquí. La pregunta que primeramente debemos responder es ¿a quién estaba llamando Cristo aquí, en este pasaje? ¿Sí? Y Él estaba llamando a personas trabajadas y cansadas. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados.
Y yo sé muy bien que este pasaje a veces es usado para las personas que están cansadas de todo el estrés de la vida, de la semana. Vos estás cansado realmente de tanto trabajar y tanto estrés, tanta ocupación. Ven a Cristo que Él te da descanso. Yo sé que es usado así. Quizá el Espíritu de Dios lo pueda llegar a usar así si está en su soberanía querer usarlo así. Pero esa no es la explicación del texto. Esa no es lo que está refiriéndose con personas trabajadas y cansadas. Si Cristo está hablando a personas que están intentando llevar una gran carga que les resulta imposible sobrellevar. La palabra que se usa en el griego ahí es una palabra que habla sobre esa gran carga como que es un barco enorme, pesado que tienen que llevar. ¿Cuál es la idea de utilizar esa hipérbole? La idea es decirle, no pueden con esa carga. Humanamente es imposible sobrellevar esa carga, pero están intentando llevarla ellos. Ellos están intentando llevarla con su propia fuerza esa carga. Esa es la idea de esas personas a las que se está refiriendo Cristo aquí, ¿no? A ellos los llama. A esos que humanamente están intentando llevar una carga que es ilógico, no lo pueden hacer. Es esa carga. Bueno, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es esa carga de esas personas a quien Cristo le está hablando? Bueno, la carga que ellos llevaban era de tratar de llenar el vacío que hay en el alma de todo ser humano por estar enemistados con Dios. Y usted dice, ¿dónde está eso, pastor? Yo no lo he en ningún lado acá. Él estaba hablando a un pueblo religioso, a una cultura religiosa, a todo un pueblo judío que estaba acostumbrado a vivir una religión vacía y que pensaba que por medio de cumplir todos esos ritos religiosos iban a llenar ese vacío que hay en el alma que solamente Dios puede llenar. Y en ese trabajo excesivo que tenían los fariseos especialmente y toda la casta religiosa de Israel, trabajaban y trabajaban y trabajaban religiosamente. Encontramos a un fariseo tremendo como Pablo que decía, yo era riguroso en la ley y todo, ¿con qué? De trabajar para poder llenar el vacío en el alma que solamente puede llenar Dios. Hacer ese trabajo de tratar de llenar el vacío interior que todos tenemos por estar enemistados con Dios, humanamente, sin Cristo, termina en agotamiento. Es un agotamiento tremendo. Es un gran agotamiento. O sea, el alma termina fundida por tratar de llenar aquello que solamente Dios puede llenar. Y a esa gente religiosa que está tratando de suplir lo que falta en su alma, que solamente Dios puede sufrir, dice, yo sé que ustedes están agotados y cansados de estar tratando de vivir una religiosidad vacía, que nunca los sacia a ustedes, nunca los llena, y ustedes saben muy bien que es así. A ustedes los llamo a realmente experimentar verdadero descanso y verdadera paz. ¿Cómo percibimos? ¿Cómo percibimos nosotros ese vacío que hay dentro del alma de toda persona por estar enemistado con Dios? Bueno, lo percibimos por medio de un sentimiento de insatisfacción, y eso es lo que vio Cristo en esta gente. Por más que ellos eran rigurosos, religiosos, estaban insatisfechos en sus almas. Hay un sentimiento de insatisfacción. Es interesante que nosotros fuimos creados por Dios para estar en comunión con Dios. O sea, nosotros somos la única criatura en todo el universo, los seres humanos, que fuimos creados para poder tener comunión con Dios. Un pajarito no fue creado para tener comunión con Dios. Un perro no fue creado para tener comunión con Dios. Solo el ser humano, por haber sido creado a imagen de Dios, ha sido creado para tener comunión con Dios. Ha sido creado para estar en completa dependencia de Dios. Solamente su ser puede ser completo al estar en comunión con Dios porque así fue su creación. No hay manera, ¿sí? Nuestra alma procede de Dios y por eso dependemos de Él. Nuestra vida viene de Él y por ende dependemos de Él, que es la fuente de todo nuestro bien. Así que solo en Él nos sentimos satisfechos, o dicho con palabras actuales, solo en Él nos sentimos realizados, felices y dichosos. Y uso las palabras que usamos hoy para decir lo mismo que acabo de decir del vacío del alma. El vacío del alma que sentimos todos sin Dios es esa insatisfacción de ¿qué hay? ¿Cuál es el sentido de la vida? Se han usado muchas expresiones para decir esto mismo. Hoy se usa sentirnos realizados, ser felices, no sé, otras palabras más, pero tiene que ver con la dicha que siente nuestra alma. Que lo podemos ejemplificar, mejor dicho, podemos referirnos a eso como la paz que uno siente. La paz es la dicha, la felicidad que tenemos en nuestra alma, de sentirnos completos, plenos. Así que tener el alma satisfecha significa que nos sentimos plenamente aceptados, amados y valiosos. Esto es muy importante.
Porque esto tiene que ver con la autoestima que vamos a hablar dentro de 2 estudios. La famosa autoestima. Tiene que ver con esto. Cuando Dios llena nuestra alma, nosotros nos sentimos completamente aceptados, amados y valiosos. Cuando perdemos esa relación con Dios, nuestra autoestima entra en crisis. Y empezamos a buscar sentirnos valiosos, aceptados y amados en cosas, personas y relaciones y proyectos. Cuando el pecado nos separó de Dios, se produjo un vacío en el alma que intentamos llenar con cosas, proyectos o personas, incluyendo religión. Como fue el caso del pueblo judío, intentaba llenar con religión lo que solamente Dios podía dar con relación. Y no son pocos los que hoy en día hacen lo mismo, pensando que con religión pueden llenar ese vacío, pero producen mucha insatisfacción. Todo eso lo hacemos con el fin de buscar aceptación, amor y valía personal. Todo lo que hacemos en la vida, hermanos, está relacionado con estas 3 cosas. Nosotros buscamos aceptación, amor y valía personal. Por eso cuando la gente llega a terminar su proyecto de estudio, dice, wow, logré mi meta en la vida, wow, vamos, disfrutamos un día, o 2 capaz, si alguien después le hace una fiestita por el diploma. Y después vamos a hacer otra meta, otro proyecto, un trabajo tratando de buscar ¿qué? Aceptación, amor y valía personal. Porque al estar sin Dios, el alma se siente vacía, no se siente aceptada, no siente amor, no se siente valiosa. Nos sentimos que no tenemos significado. Esa es la palabra. El resultado de eso es un gran cansancio y mucha frustración, porque cuando intentamos, como dijo un escritor bíblico que ya partió con el Señor, cuando intentamos poner algo en el lugar que se hizo para ser ocupado por Dios, ese algo siempre resultará demasiado pequeño. Porque lo que llena a Dios, que es el creador de todas las cosas, ninguna cosa lo puede llenar. Entonces, cuando intentamos poner en nuestra vida en ese espacio que solamente fue diseñado para que lo llene Dios, intentamos poner otra cosa, nunca va a poder cumplir el propósito de Dios. Porque nada llega a ser como Dios. Ninguna cosa creada llega a ser como el Creador. Entonces, ese espacio nunca es lleno. Usted puede pensar que su felicidad es alcanzar sus metas como estudio. Usted puede pensar que su felicidad es tener el dinero suficiente para sus necesidades. Usted puede pensar que la felicidad está en tener un buen matrimonio. Usted puede pensar que su felicidad está en tener amigos. Pero ninguna de esas cosas va a poder completar el lugar que solamente Dios puede completar en su vida. El resultado de eso siempre es insatisfacción. Siempre es insatisfacción. ¿Y cuál es la consecuencia de esa insatisfacción? De sentirnos insatisfechos porque nada nos llena como Dios nos puede llenar. Bueno, mucha frustración que se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, depresión, ira, ansiedad, miedo, inseguridad y otros tantos sentimientos conflictivos que no son otra cosa que la manifestación de un vacío interior que nada sino solo Dios puede llenar. Hay mucha gente haciendo terapia para la depresión, hay mucha gente haciendo terapia para controlar su carácter, hay mucha gente haciendo terapia para esto, aquello y lo otro. Externamente se puede llegar a controlar algunas de esas cosas. Lo que nunca se puede controlar es el problema de raíz, y es el vacío que hay dentro. Una persona en depresión, en lo más íntimo del problema, en la raíz del problema, es una falta de relación con Dios. Y créanme que es así, lo vamos a ver porque el estudio va a seguir con esas manifestaciones del pecado y quiero ser preciso con eso. No parecer que lanzamos frases solamente por lanzar, pero créanme que una persona con depresión llegamos al punto de darnos cuenta que tiene una mala relación con Dios. Dios no es su todo. Por eso se siente satisfecho y tiende a la depresión. Pero otros, en sentido contrario, se sienten insatisfechos y reaccionan con ira. Porque las cosas no se dan como la persona piensa, reacciono con ira, porque lo quiero ya. Bueno, lo vemos esto en la sociedad continuamente. La ira en sentido extremo es la insatisfacción del alma de que no tengo lo que yo quiero. Claro, hay una insatisfacción porque no está Dios ahí. Pero esa insatisfacción que hay por no
sentirnos aceptados, amados y valiosos se manifiesta en una variedad tan diversa de emociones que a veces nosotros queremos tratar emoción por emoción, cuando la raíz del problema es, está lejos de Dios ese corazón. Está sin relación con Dios. Esta es la consecuencia de la insatisfacción. Nosotros solemos decir, ¿panza llena? ¿Verdad? Estoy usando una figura de algo más conocido para nosotros para explicar algo que pasa con Dios y nosotros cuando Él llena nuestra alma. Cuando nosotros hemos comido, porque veníamos con hambre, y hemos comido algo que nos gustaba, ¡wow!, se nos dibuja una sonrisa en la cara. Y después de eso es cuando hay que empezar a hablar, esposa o esposo le digo, ahí hay que empezar a hablar de los problemas en la familia. No antes, cuando todavía no está satisfecha la persona. Porque cuando uno está satisfecho, oh, sí, dale, muy bien. Cuando nos agarran con los cables cruzados, ¿qué pasa? No le pidas ni un fósforo, nada. La satisfacción, y aquí vamos llegando nosotros al tema de la mansedumbre y la humildad. Solamente podemos llegar a esa mansedumbre y humildad, esa satisfacción del alma, porque con eso tiene que ver la mansedumbre y la humildad, con esa satisfacción de que no necesitamos nada más y podemos nosotros responder de una manera mansa y humilde a todo porque nuestra alma ya está satisfecha, yo no necesito más nada. Entonces no hay problema con eso. Vamos a mirar que va mucho más allá de lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero solemos decir eso, esa sensación de satisfecho, que nos ponemos felices y contentos. No estamos ni deprimidos, ni airados, ni nada. Estamos bien porque estamos satisfechos, ¿sí? Es una sensación de saciedad que produce un sentimiento de satisfacción que expresa una actitud alegre, positiva, etc. Pero cuando algo no nos satisface, nos produce irritación. Incluso con la comida, que venimos con hambre y la comida que está sobre la mesa no tiene sabor o está mal, comemos porque el cuerpo lo necesita, pero terminamos con cara, gracias. Ahí no hay que hablar ningún tema, ahí no trate ningún tema. Porque no nos sentimos satisfechos y cualquier cosa que pase, explotamos. La falta de satisfacción redunda en que nosotros explotamos para cualquier lado, o la depresión, o la ira, o la ansiedad, o cualquier lado. Explotamos para cualquier lado, ¿por qué? Porque en el alma nos sentimos insatisfechos, no nos sentimos plenos, no nos sentimos ni amados, ni aceptados, ni realizados, pero tiene que ver con un vacío en el alma que no se ha llenado, no se ha llenado. Bueno, ante esas personas que estaban cansadas y trabajadas de tratar de llenar ese vacío con cosas que no eran Dios, con otras cosas, y nunca van a poder llenarlo, a esas personas Cristo les ofrece algo. ¿Cómo es el llamado a la salvación aquí? Venid a mí, todos los que estáis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les voy a dar esa satisfacción que ustedes no experimentan con su religión. Tremendo. Cristo les ofrece descanso. Cristo les propone dejar de trabajar para tratar de llenar el vacío del alma. ¿Y cómo iban a experimentar ese descanso ellos? Interesante lo que dice el texto, porque el enunciado principal es el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y alguien preguntaría, bien maestro, ¿cómo nos harás descansar? ¿Cómo nos darás ese descanso que nosotros no tenemos en el alma? Bueno, y ahí Cristo responde en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y ahí hallaréis descanso para vuestras almas. Ay, yo pensaba que era otra cosa, Señor, me estás hablando de llevar un yugo. Esa es la respuesta de Cristo. El enunciado y la propuesta es, vengan a mí y yo les haré descansar. ¿Y cómo, maestro? Pongan mi yugo sobre ustedes y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo experimentarían descanso? ¿Cómo llegarían a tener esa satisfacción del alma que nosotros llamamos paz en el Señor, que nosotros podemos expresar con gozo? Todo eso está relacionado con esto. ¿Cómo experimentarían ese descanso? Poniéndose bajo el yugo que Cristo mismo estaba llevando. Cristo estaba bajo un yugo cuando dio este mensaje. Dice, vengan y pónganse bajo mi yugo. Él estaba bajo un yugo. Y digo, para que ustedes encuentren descanso, vengan y pónganse bajo mi yugo. Otra vez hago la aclaración por si la gente de ciudad, uno que es de campo, puede saber esto.
pero la explicación habitual, ¿no? Ese yugo era lo que unía a dos animales en el campo para que puedan juntos arar la tierra, ¿no? Y uno era un buey viejo, que ya estaba acostumbrado a llevar el yugo, y otro era un buey más joven, que tenía que aprender a hacer el surco en el campo, y lo ponían ahí para que no se vaya para ningún lado. Y siga derechito por el surco, ¿no? Eso era simplemente el yugo. Puesto sobre la cerviz del animal para que permanezca aprendiendo a seguir lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, esa era la idea de ese yugo, que para esa gente era muy común, para nosotros es diferente. Ahora, este no es el llamado a la salvación que solemos hacer nosotros, ¿verdad? No decimos a la gente, tenés que ponerte bajo el yugo de Cristo. Nosotros decimos, Cristo te va a dar felicidad, Cristo te va a dar gozo, venir a Cristo, recibirlo en tu corazón. Pero Cristo está diciendo, pónganse bajo mi yugo, este es un llamado a la salvación. ¿Sí? ¿Cuál era el yugo de Cristo? Porque Él dice, bajo mi yugo pónganse, el que yo estoy. ¿Sí? ¿Cuál era el yugo bajo el cual estaba? Bueno, Él estaba bajo la voluntad de su Padre. Él mantenía una plena relación con Dios que se expresaba en una obediencia voluntaria absoluta a lo que el Padre le había indicado. Cristo dijo en Juan, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que el Padre me dice que yo tengo que hacer, eso hago. Dice, he venido, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad. Ese era el yugo. Yo estoy en una plena relación con mi Padre y me he puesto bajo su yugo en plena obediencia a Él. No hago nada, ni siquiera digo una palabra fuera de lo que mi Padre me mandó. Hasta en eso Cristo se sujetó a lo que su Padre le había dicho. Y a ese yugo es al que está llamando a las personas a decir, pónganse aquí, y en esto hallarán satisfacción y descanso. Yo vengo de una religión donde me están diciendo que tengo que hacer esto, aquello y lo otro, y vos me decís que yo me doy cuenta que no me da ninguna satisfacción. ¿Cómo puede decir que en eso hay satisfacción y plenitud? Sí, en esto. Estaba llamando a las personas a establecer su relación con Dios, dejando de resistir su voluntad y colocándose mansamente en obediencia a esa voluntad de Dios de una manera voluntaria, ¿sí? De una manera voluntaria, pero sometiéndose a Cristo y colocándose bajo la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan? Noten lo que dice al final, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, la llevo yo. A ti no te va a pesar esto si te pones bajo mi yugo, porque yo llevo todo el peso. Y eso es la justicia de Cristo. Por eso es que vas a poder encontrar plenitud, dicha, gozo. Vas a ser manso y humilde como yo, que me puedo someter a la voluntad de mi Padre y experimento en verdad mansedumbre y humildad. Tremendo. ¿Y cómo se lo veía a Cristo bajo el yugo en obediencia a Dios? Se lo veía manso y humilde. No se lo veía a alguien llevando el yugo ahí de la voluntad de su Padre, sufriendo, y bueno, tengo que hacer la voluntad de Dios, ¿qué les voy a hacer? No, de ninguna manera. Perdón. De ninguna manera. Se lo veía manso y humilde. Se lo veía satisfecho y pleno. La mansedumbre y la humildad es la evidencia de un alma satisfecha en Dios. Aprendan, mírenme a mí, que estoy bajo el yugo de la voluntad de mi Padre y me siento pleno y satisfecho. Aprendan esto. Ustedes están tratando de buscar satisfacción para sus almas en un montón de cosas, personas y proyectos, en relaciones. Pero yo encuentro plenitud para mi alma en este sometimiento a la voluntad de mi Padre. Vean en mí la mansedumbre y la humildad que ustedes están buscando, esa tranquilidad para el alma, esa paz para el alma que ustedes están buscando en sus corazones. Y esto que yo experimento, si ustedes hacen esto de someterse plenamente a la voluntad de mi Padre, ustedes también experimentarán la plenitud y la paz del alma que se va a manifestar en humildad y mansedumbre. No dijo nada fortuito acá Cristo. La mansedumbre y la humildad son la evidencia de un alma satisfecha en Dios. Cristo se coloca como el ejemplo de alguien que halla su todo en Dios. Aprendan de mí, miren mi alma satisfecha sometiéndose o en sometimiento a mi Padre Celestial. Cristo no necesitaba de la aprobación de las personas para sentirse pleno. No necesitaba de las cosas materiales para estar alegre. No necesitaba de proyectos de su vida cumplidos para sentirse realizado. No necesitaba nada de eso. Por eso podía responder mansamente ante las injurias, porque su seguridad personal no radicaba en lo que la gente pensaba de él. Él estaba pleno
en la aceptación y comunión que tenía con su Padre Celestial. Por eso a Cristo, cuando la gente se le iba, no es que dice, wow, ahora me preocupo, capaz que no estoy llenando sus expectativas, tengo que hacer un poco más de pirueta para ganarme la gente, porque si se me va me voy a deprimir. No, eso no afectaba sus emociones, porque todas sus emociones estaban llenas en su relación con Dios. Y la evidencia de esa plenitud en Dios era que era manso y humilde. Vamos a desarrollar eso en próximos estudios, es precioso. Las injurias no lo hacían sentirse mal, ni tampoco lo hacían sentirse menos. No era que andaba ahí, oh, la verdad que a aquel lo quiere, mirá vos cómo lo siguen a aquel, cómo mirá vos lo siguen al otro y a mí me desprecian y les hablo la verdad y me desprecian. No. Él seguía en la voluntad de su Padre como si nada hubiese pasado. Podía haber pasó por las ciudades, porque este texto que vemos es un mensaje que surge a raíz de todas las ciudades que lo rechazaron, donde hizo milagros, expresó su amor, donde realmente se manifestó plenamente y dio ahí algunos enunciados acerca de lo que les esperaba a ellos en el futuro por haber rechazado el mensaje por el Hijo de Dios mismo allí. Pero aquí lo vemos a Él pleno, pleno, pleno. Su alma estaba llena. Y vamos a hablar de eso también, de la autoestima llena. Ni inflada ni deprimida, sino la autoestima llena. Ese es el punto realmente donde el ser humano se encuentra pleno. Cuando su estima está llena por Dios. Cuando no está llena por Dios, tratamos de inflar nuestra estima, ¿no? Y tener lo que se llama autoestima. ¿Cuál es el problema de una autoestima inflada? Que cuando se pincha, duele. Y cuando alguien tiene una autoestima elevada, que es la filosofía de hoy, wow, tú puedes todo, saca el campeón que hay en ti, cuando eso se pincha con la realidad, duele. Y respondemos con orgullo o con egoísmo, y eso es parte de lo opuesto a la humildad y la mansedumbre. Así que mansedumbre y humildad son la evidencia de un alma satisfecha en Dios. Por eso puede responder ante toda agresión y trato hostil con gentileza y amabilidad. ¿Por qué? Porque no me hace mella en mis emociones que vos me insultes. Yo puedo seguir en paz, por más que vos me insultes. Puedo permanecer con mis emociones estables, por más que vos me rechaces. ¿No me invitaste a tu cumpleaños? No importa, yo te invito al mío. No estoy pagándote mal por mal, ¿no? Porque no me hizo nada eso. No sabes, capaz no me invitaste porque no te alcanzaba para un plato más, pero ¿qué problema hay con eso? No se hacía el ofendido Cristo. Oh, no me saludó. Da saber qué problemas tiene, pero a mí no me hace mella mis emociones, porque mi plenitud depende no de lo que las personas piensen de mí, sino de lo que Dios piensa de mí. Y de eso vamos a hablar en el tercer mensaje. De la saciedad que da saber que somos aceptados en Cristo, al alma. Cuando esto no sucede, intentamos satisfacer infructuosamente nuestro sentido de valía y reaccionamos mal cuando vemos que nuestra valía se ve amenazada por el desprecio, el rechazo y la venganza. Ahí vamos a hablar del orgullo y del egoísmo, que son las dos respuestas que tiene un alma sin Dios. Nosotros respondemos con orgullo y con egoísmo cuando nuestra alma no se encuentra satisfecha en Dios. El orgullo y el egoísmo son la esencia del pecado. Y eso es lo que me gustaría explicar la próxima vez, que es cómo trabaja el orgullo y el egoísmo en nosotros, incluso haciendo cosas buenas. Nosotros llegamos a hacer cosas buenas incluso por orgullo y egoísmo. ¿Para qué? Para tratar de mantener nuestra estima estable, nuestra autoestima estable. Cuando nos vemos amenazados en nuestra estima, que no está llena por Dios, tratamos de defenderla. Porque no queremos que nuestra persona se sienta humillada, rebajada, porque no encontramos nuestro todo en Dios, nuestra aceptación en Dios, y estamos esperando que las personas nos acepten, nos amen y nos valoren como nos deben valorar. Y nunca va a pasar eso. Nunca va a pasar. Porque las personas no son Dios. Y si usted espera eso de las personas, va a experimentar una gran frustración. Porque ninguna persona puede llenar ese vacío que solamente puede llenar Dios. Y por eso nos enojamos, nos desanimamos, nos deprimimos, porque esperamos de las cosas y de las personas lo que solamente Él puede llenar en nuestra alma. Tremendo.
Y por eso es que después nos enojamos con las personas. Y eso afecta a nuestras relaciones. Y muy probablemente, y esto es parte de lo que va a ser la parte práctica, muy probablemente cuando nos encontramos en la iglesia con alguien que dice, che, está siempre enojado, ¿seré yo? No. Tiene un problema de relación con Dios. Y eso nos ayuda a entender al otro. Y a ayudarlo porque sabemos cuál es su problema. No es yo, sino su relación con Dios. No está bien con Dios. El pecado nos inclina a tratar de satisfacer la ausencia de Dios por medio del egoísmo y el orgullo. Ante la amenaza de perder nuestra valía, respondemos con las armas que el pecado ofrece. Piensa en ti, no dejes que te pisoteen y un montón de otras cosas que dice el pecado dentro de nuestro oído para decir, no, no te dejes humillar, vos valés como persona. Cuando tenemos a Dios aceptándonos y amándonos, no precisamos defender nada de nosotros, porque quien es el supremo del universo ya nos ha aceptado en Cristo. Un alma vacía de Dios siempre está reclamando atención. Esto lo dijo el pastor que falleció el año pasado, Timothy Keller. Algunos de ustedes lo leen, ¿sí? Él habló sobre esto. Él dijo esto, dice, un alma vacía de Dios siempre está reclamando atención. Todo el día está reclamando atención. Siempre está pensando en la aprobación del entorno. Teme ser mal visto en cualquier aspecto y por eso se esfuerza por sentirse aceptado y amado. Se frustra cuando experimenta rechazo y la respuesta es ira, depresión, rencor y otros tantos sentimientos. Es el libro que yo he estado leyendo que me abrió los ojos sobre mi alma. Sobre mi alma. La mansedumbre y la humildad son el resultado de un alma llena en Dios, que no depende de los sentidos de valía de las cosas y de las personas, porque Dios lo llena todo en su vida. Esto cambia por completo las relaciones. Imagínese vivir con una persona mansa y humilde. ¿Ya se lo imaginó? Usted va a estar al lado de Cristo. No alguien insatisfecho, que está siempre con el ceño fruncido, o está siempre deprimido. Usted dice, qué difícil que es así. Nosotros somos así. Se evidencia la ausencia de Dios en el alma. No le busquemos otra cosa. Los psicólogos te van a decir, no, porque tiene la autoestima baja, y los padres tienen la culpa de eso, de cómo lo criaron, cómo... No. Está en su falta de relación con Dios, de no hallar su todo en Dios. Esta cultura de la victimización, de sentirnos víctimas por todo, lo único que hace es deprimir a la gente y hacerles pensar que necesitan comida, plata, alcanzar proyectos y todo lo demás para sentirse plenos, y estamos viviendo en la generación más insatisfecha de la historia humana. Porque ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar que Dios solamente Él puede llenar. Prometo que seguiremos haciendo más específicos con esto porque quiero ver los ejemplos en la Biblia de que esto es así. Y solamente voy a citar uno. Aunque la higuera no florezca, ni las vides, y sean quitadas las vacas de los corrales, las ovejas de la majada, aunque no haya nada, con todo eso, aún con todo eso, yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies. ¿Cómo son los pies de la sierva? Me apasiona verlas. ¿Ha visto que las siervas son esas cabras del tiempo de la cultura hebrea de allá, que se suben hasta las montañas? ¿Y sabe dónde apoya el pie? En un pedacito de roca así. Apoya el pie. Y yo que sufro de vértigo, las veo y digo, me gustaría ser así, parada, y una de las razones es primero para alcanzar los pastitos que están entre las rocas para alimentarse, y otra es para escapar de sus depredadores, porque ¿qué otro animal puede pararse en un pedacito de roca así? Él hace mis pies como de siervas. Yo puedo estar firme y estable aunque tenga este espacio para pisar nada más. No, porque yo necesito... No. Si vos estás pleno en mí, con este pedacito para apoyar el pie, te alcanza para estar firme y estable. Eso dijo Habacuc. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O no, yo necesito estar en la iglesia MacArthur para ser espiritualmente más alto. No, con un pedacito así, con lo que te di a vos en la iglesia de Nueva York, con este pastor que te dije es un pedacito nomás así, vos podés estar pleno en tu relación con Dios.
No se olvide lo que acabo de decir, ¿eh? Esto es la base de la mansedumbre y la humildad. Y esa mansedumbre que nos lleva a responder ante aquel que nos agrede como Cristo le hubiese respondido. Pero todo radica en esto, mi relación con Dios. Y llegar a decir como el salmista, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi alma está llena en ti. Y como dijo en el Salmo 62, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Ahí, aunque no haya nada más, yo estoy satisfecho, contento, pleno. Esto es consejería cristiana. Esto es lo que hace el pastor cada vez que se encuentra con algún problema de depresión, de ira o algún otro problema de ansiedad. Siempre llevamos a las personas a examinar su relación con Dios, porque no es su entorno, ni las personas con las que vive, es cómo está su corazón con Dios. Ojalá el Señor hable más, y hay puntos suspensivos porque esto no terminó aquí, y que próximos mensajes ampliaremos específicamente esto. Amado Padre Celestial, tú puedes hablar mucho más allá de lo que hemos dicho en esta mañana. Reconocemos que has puesto al descubierto ante tus ojos nuestras almas. Tú que tienes ojos como llama de fuego, nos has permitido ver con tus ojos nuestra alma, ver lo que hay dentro de nosotros, la insatisfacción que viene por no tener una relación plena y verdadera contigo. Y hemos luchado infructuosamente en tratar de buscar esa satisfacción en cosas y en personas. Que hoy sea el día en que aquellos que no te conocen puedan decir, Señor, te necesito a ti. Busqué en la familia, en trabajos, en estudios, en relaciones, sentirme aceptado y amado. Pero me doy cuenta que solo en ti puedo hallar eso. Y llévanos a nosotros como creyentes a no olvidar que tú eres nuestro todo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.